Ya sé, ya las navidades están aquí, pero esta esferita es súper fácil y rápida de realizar, así que quédese con nosotros. Ya saben, acostumbro a utilizar el hilo Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. El principal color que utilizaremos es el hilo de color trigo. Y además vamos a necesitar una hebrita de algún hilo brillosito, ya sea dorado o plateado, para su agarre si prefiere colgarlo a su arbolito. Los ojitos de seguridad son de 10 milímetros. Si usted prefiere utilizar otro tamaño, claro que sí, puede hacerlo. Los demás colores que utilizaremos se los voy a estar compartiendo en la descripción de este vídeo. Para este hilo yo prefiero un gancho de 2.5 milímetros, pero usted puede utilizar el gancho que prefiera, también en dependencia del hilo que utilice. Pues recuerde que nuestros amigurumis usted puede hacerlo con el hilo que guste. Y sin más demora, pues comencemos. Para realizar la esfera de la cabeza ya tenemos tutorial listo en el canal pasito a pasito. Incluso si es principiante la va a poder realizar sin dificultad, pues no tiene adelanto de vídeo ni nada así. Acá en este vídeo, como puede ver, se lo estoy compartiendo en los subtítulos. Si usted lo cree necesario, en la descripción de este tutorial podrá encontrar el enlace a ese vídeo. Y mientras ven esta redacción les voy a enseñar dónde colocar los ojitos de seguridad, pues en este tutorial no les enseño a colocar ojitos. Entonces, contemos las rondas. Voy a estar utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted los va a utilizar más pequeños, entonces va a variar la cantidad de puntos entre ellos. Vamos a estar colocando estos ojitos específicamente entre las rondas 9 y 10, contando desde la ronda 1 desde arribita, con 7 puntos de separación. Recuerde, esto puede variar en dependencia del tamaño de su ojito de seguridad. Luego que coloque los ojitos, que acá le voy a estar mostrando cómo yo lo hago, entonces usted va a continuar las siguientes rondas y luego va a rellenar y cerrar. El relleno lo puede hacer incluso al terminar la última ronda de 12 puntos bajos, pues le va a quedar un agujero. Es súper fácil cerrar así con 12 puntos, no le va a quedar ningún espacio ni nada y va a poder colocar relleno a última hora. Así que observe cómo yo lo hago, es bien sencillo. Incluso si quiere darle más seguridad a estos ojitos, puede quemarlo y atacharlo un poquito, pero en mi caso esta esferita no la va a agarrar ningún niño ni es una orden, así que con la seguridad que trae el ojito será suficiente. Listo esto, pues voy a continuar y rellenar hasta cerrar. Y usted pause el vídeo si lo va a realizar siguiendo los subtítulos o de lo contrario sigue el tutorial. Comencemos con el hocico utilizando hilo de color hueso y en la ronda 1 un anillo mágico. Dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, coloquemos marcador y en la ronda 2 vamos a realizar 6 aumentos y la terminaremos con 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. En la ronda 3, 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda, 12 en total. En la ronda número 4 vamos a iniciar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 3 veces más y terminaremos la ronda con 16 puntos. Cuando termine esta ronda ya puede cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para luego unir este hocico a la cabeza. Retire el marcador y ahora vamos a hacer la naricita roja. Para la naricita estaré utilizando hilo de color rojo, en especial es burdeo. En la ronda 1 realicemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Cerremos el anillo y en la ronda 2 vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir 2 veces más y terminaremos esta ronda con 9 puntos. Al terminar la ronda 2, ya serán las 2 rondas de esta naricita. Vamos a cortar la hebra dejándola cómoda para ahora cerrarla utilizando agujita lanera. Y vamos a cerrarla como cerramos la mayoría de nuestros amigurumis, tomando solo las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la segunda de afuera hacia adentro y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una vez más en la misma que iniciamos, alamos bien fuerte. Este hilito lo podemos dejar hacia adentro. Si nota que es demasiado, simplemente lo corta. Ale bien fuerte y se va a cerrar. Asegúrelo un poquito más y luego haremos la unión al hocico. Preste mucha atención y vea cómo yo hago esta unión. Para las orejitas utilizaremos el mismo color de hilo que utilizamos en la cabeza, en este caso trigo. En la ronda 1 un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la ronda 2 realicemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda número 3 vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento y la terminaremos con 8 puntos. Usted acomode el tejido. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Repetimos una vez más, un punto bajo, 2 y el aumento. En la ronda número 4 iniciaremos con un punto bajo. Y le sigue un aumento. Estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento 3 veces más y terminaremos esta ronda con 12 puntos. Durante la ronda 5 y 6 haremos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y la número 6. En la ronda 7 iniciemos con un punto bajo y le sigue una disminución. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más y terminaremos la ronda con 8 puntos. Cuando termine la ronda número 7 puede cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para ahora cerrar y luego unir a la cabeza. Esta hebrita la puede dejar hacia adentro. Yo considero que estas orejitas no llevan relleno, pero usted las puede hacer a su gusto. Coloque agujita lanera y vamos a colocar aquí donde hemos terminado lo más centradito posible.
Tomamos el siguiente punto y el del otro lado. Luego pasamos al puntico de al lado y hacemos lo mismo uno con el otro. Pasamos al otro extremo y exactamente lo mismo, y de este modo como que la cerraremos un poquito y le dará esa formita de orejita y listo. Recuerda que necesitamos 2 orejitas exactamente iguales. Comencemos los cuernos utilizando hilo color café oscuro o el marrón que usted prefiera. Iniciemos con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y coloque marcador. En la ronda 2 estaremos realizando también 6 puntos bajos, pero esta vez tomando solo las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda 3 realicemos 6 puntos bajos tomando las hebritas normalmente, o sea, todo el puntico. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 6 en esta ronda. Como esta pieza necesitamos 2 en total. O sea, esta pieza número 1 estará formada por 3 rondas, 3 ronditas solamente. Deje hebrita larga para luego unir a la otra pieza número 2 y esta hebrita del inicio es lo único que yo dejaré como relleno. La verdad que no considero que necesitemos relleno. Listo, 2 iguales. La pieza número 2 será exactamente igual desde la ronda 1 hasta la 3. ¿Qué será diferente? Pues que vamos a realizar igual que la ronda número 3 hasta la ronda número 10. Estaremos repitiendo 6 puntos bajos por cada ronda. Y una vez termine la ronda número 10 va a cortar la hebra dejándola larga para luego la unión a la diadema. Pero antes vamos a hacer la unión de la pieza número 1 con la 2. Esta unión usted puede hacer las costuras como prefiera, la verdad que no es importante. Lo importante acá es que quede unidita una pieza con la otra. Así que nada, y vamos tomando una puntadita de la pieza. Tomando las hebritas delanteras lo hago yo, pero usted puede hacerlo como guste. Y luego una de las otras piezas número 2 y así sucesivamente. Ya que haya terminado la unión, la hebrita que le haya quedado de esta unión, usted puede dejarla hacia adentro. La verdad que no considero que necesitemos más relleno, así que con esto será suficiente. Si usted quiere darle algún tipo de soporte o algo así, claro que sí puede hacerlo. Ya tenemos listas todas las partes de esta esferita, así que vamos con los detalles. Estaré utilizando este hilito que es de 1 milímetro de grosor de hilo de color mamey o salmón clarito. Y como aquí va el hocico, pues aquí voy a iniciar y luego pues quedarán en las hebras dentro del hocico. Voy a dar 2 puntaditas aquí debajo del ojito, un poquito hacia el lado. Esto usted lo puede hacer a su gusto, incluso puede utilizar una hebrita de color rosa, como usted prefiera, son los detalles. Lo mismo haré en el otro ojito. Y una vez termine voy a asegurar justo donde comencé.
El hociquito lo vamos a colocar primeramente con alfileres, para que nos facilite el trabajo. Y tenga en cuenta que le vamos a colocar un poquito de relleno, así que justo antes de cerrar colocaremos un poquito de relleno. Presta atención a cómo yo hago esta unión. Con el mismo hilo de color café oscuro que utilizamos en los cuernos, voy a hacer unas marquitas que la verdad hacen que nuestro reno pues sea súper tierno. Así que esto lo puede hacer a su gusto, incluso puede hacerle más marquitas. Tiene como forma de V's y puede hacerlas donde guste. Esta marquita en el hocico la haremos con un hilo de color negro de 1 milímetro de grosor preferiblemente, o sea bien finito. Lo cierto es que se me ha pasado a hacerlo antes de colocar el hocico. Sinceramente creo que sería más fácil antes de colocar el hocico, pero bueno, es un detalle, es un hilo fino, así que no se va a notar. Y una vez listos los demás detalles, vamos a colocar el cuerno y la orejita, que es casi todo lo que nos falta. Preste atención, esto lo puede hacer a su gusto. Vea que solo he dejado como 2 ronditas en el centro arriba, pero puede colocarlas como usted prefiera. Primeramente con alfileres, esto nos facilita el trabajo, y luego tantas puntadas como sean necesarias. En este caso no les recomiendo que pegue, pues son piezas pequeñitas y por lo general tiende a verse el pegamento, así que les sugiero que haga costuras. Y ya solo nos falta colocar un cordoncillo. Esto es opcional, solo si usted va a colocar el reno a su arbolito de Navidad colgando. O sea, si quiere nada más ponerlo, pues no va a necesitar esta hebrita.
Prefiero utilizar algún hilito que brille, pero en realidad puede utilizar el cordoncillo que usted guste. Una vez que lo haya colocado lo más centradito posible, anude arribita. A su gusto, corte las hebras, déjelo tan largo como usted lo crea necesario. Y así nos habrá quedado. Ya hemos acabado esta esferita de reno. Lo cierto es que me ha encantado. Está súper sencillita y fácil de realizar. Espero y le haya gustado el tutorial. Y si ha sido así, déjeme su like y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Y si tiene alguna duda, le responderé tan pronto como sea posible. Y si aún no se ha suscrito, por favor, hágalo y active la campanita para que reciba notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias. Chao, chao.